Vale, ahí estamos ya. Entonces, vamos a empezar con las diapositivas. Si tienen alguna pregunta en algún momento, siéntanse libre de hacerlas. ¿Qué horas tenemos? 3. Vale, sí, es suficiente, podemos explicar un rato. Vale, la vez pasada ya estábamos hablando todo acerca de lo que era el modelo OSI y el modelo TCP/IP, que es lo que habíamos visto la vez anterior. Y pues de ahora en adelante en la materia lo que vamos a estar viendo es cada uno de esas. Nos vamos a enfocar en el modelo OSI, ¿verdad? Me interesa mucho que ustedes se aprendan de memoria cuáles son las capas del modelo OSI. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Se las tienen que saber de memoria, tienen que saber para qué sirve cada capa de memoria, tienen que saber cuál es la unidad de datos de protocolo de cada capa, ¿verdad? Que ya saben ustedes, bits, trama, paquete y todos los sucesivos hasta que lleguen a los datos a la parte superior del modelo OSI. Tienen que tenerlo en mente. Cuando yo les digo modelo OSI, ustedes tienen que estar viendo el stack de los protocolos que se utilizan ahí. Ahora, ya expliqué también que eran los stack y que eran otras cosas similares. Ahora, de ahora en adelante vamos a estar viendo en cada capítulo cada una de las capas del modelo OSI. Vamos a empezar de arriba para abajo. La capa más superior o la capa 7 es la capa de aplicación. Esta capa de aplicación, pues aquí lo vamos a ver en el capítulo 3. Eso quiere decir que el siguiente capítulo va a tratar o bien de la capa de presentación y sesión, o pudiéramos saltarnos directamente a la capa de transporte. Porque como ya les había explicado en otras ocasiones, estamos en redes y a la capa de aplicación, presentación y sesión se enfoca a desarrollo de software y eso pues no es que nos caigan mal, pero no es lo nuestro. ¿Vean? Lo nuestro ahorita es redes de computadora. Ahora, si quieren hacerse una idea de lo que significa redes de computadora a tamaño global, pues fíjense ustedes que un curso de Cisco Systems tiene un módulo, digamos que equivale a una materia. En algunas universidades asumen de que dos módulos son como una materia, pero eso es bastante pesado. Entonces, Cisco tiene CCNA, que es de academia, CCNP de profesional, CCNI de instructor, CCNE de experto y CCNCS, que es de security. Y cada uno de esos CCN tiene 4 módulos. Entonces, en total serían más o menos como 16 módulos de redes de computadora. Y asuman ustedes que esos son como 16 materias, que son bastante, se las llevan a un ritmo bastante fuerte. Entonces, y aparte de eso hay más conocimiento. Eso solo para conocer la infraestructura de Cisco. Cisco es la empresa que es líder en tecnología de redes de computadora. Entonces, lo que hace Cisco, las demás empresas lo copian tarde o temprano. Entonces, si usted aprende Cisco, aunque vea un dispositivo diferente y le vea ciertas características distintas, pero en el fondo va a ser igual y se va a manejar con la misma lógica y posiblemente con los mismos comandos. Por eso es que enseño orientado a Cisco Systems. Vaya, la parte barata de Cisco son los dispositivos Linksys. Linksys, sí. O sea, Cisco es de alta gama. Cualquier cosa que compren Cisco es cara. Entonces vino y para suplir la necesidad de minorías más económicas, ellos crearon una nueva empresa que es Linksys. Esa le pertenece a Cisco y desarrolla el mismo equipo pero más barato, ¿sí? Con dispositivos más cómodos, con menor capacidad. Entonces, si van a hacer una buena instalación, vaya, la Univo tiene equipo Cisco, ¿sí? Que distribuye el internet. Entonces, si van a hacer una buena soporte o una buena infraestructura de redes para una institución, deben comprar equipo Cisco. O sea, yo sé que parece venta este rollo, pero sí, así es el líder en tecnología. Sin embargo, deben tomar en cuenta la billetera de sus clientes y deben decir, hey, yo voy a instalar una infraestructura de redes aquí, pero le puedo ofrecer 3 versiones, la súper barata, la que da mejor precio por su dinero y pues la más efectiva, que es el costo más alto, que usualmente es la de Cisco. Vale, entonces hoy vamos a ver la funcionalidad y protocolos de la capa de aplicación. Ya habíamos visto la vez anterior de que funcionalidad es cómo hacen las cosas y el protocolo es qué es lo que deben hacer o cuáles son los pasos que se deben seguir. Más sin embargo, el protocolo no te dice a vos cómo lo vas a hacer, solo espera un resultado final, ¿verdad? Usted debe moverse por acá, debe irse para acá, pero cómo quiera hacerlo dentro de cada paso del protocolo ya es cuestión de cada empresa. En este caso, la capa de aplicación es muy poco lo que se puede hablar del protocolo, a pesar de que tenemos mucha info aquí,
porque la capa de aplicación se refiere directamente a los que programan, a los programadores, que son los que hacen las llamadas HTTP a través de comandos, ¿verdad? Para invocar páginas web o transmitir archivos a través de Internet. Básicamente la programación que se hace para programar, valga la redundancia, un servidor. Entonces, es importante saber, dice, cómo una aplicación puede formatear, transmitir e interpretar mensajes que se envíen y se reciben a través de la red, ¿sí? Ustedes han sido programadores, pero ya programaron ustedes directamente la parte en donde le escriben la dirección IP de la otra computadora y mandan el archivo. Hicieron un programa ya en el receptor que recibe el archivo que mandaron con el otro programa. Entonces, mientras no hayan hecho eso, no se puede decir que son desarrolladores en la parte de redes. ¿Sí? Todos los lenguajes de programación tienen comandos para eso, salvo los lenguajes de programación que son de muy alto nivel. Esos necesitan librerías de bajo nivel para poder acceder a través de la red de manera fácil. Llámese, C# de nivel medio, digamos, medio alto. Java podría tener comandos específicos de red, C++, ¿verdad? Que son los lenguajes con los que se hacen los servidores usualmente. Ensamblador, pues no se los recomiendo. En este capítulo se estudiará la capa de aplicación del modelo OSI. Bueno, aquí tenemos el modelo OSI, ¿verdad? Y aquí tenemos la capa de aplicación, que es donde utiliza el software, se conecta ahí y luego pasa por el stack de protocolos la información hasta que salga a internet. Luego la computadora receptora entra por el stack de protocolos, perdón, y sube hasta la capa de aplicación para que los usuarios puedan verlo. Ahora, si nosotros vemos aquí el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Vaya, ya les dije la vez anterior que no importa cuál de los dos modelos vamos a usar. El modelo OSI o el TCP/IP, ambos explican cómo funciona Internet. Quien lo explica más claramente bajo el modelo educativo es OSI. Quien lo explica de manera técnica es TCP/IP. No lo vamos a tocar mucho. Nos vamos a ir por OSI. Entonces, es una representación abstracta en capas. En este modelo la información se pasa de una capa a otra. Esto funciona así, como que es un túnel. Las cosas entran por aplicación y no puede saltarse a sesión o no puede saltarse a transporte. Si no pasa por las capas inmediata e inferior, no va a funcionar. O sea, no funciona así, no está hecho para que trabaje así. En medio de cada capa hay interfaces por protocolo. ¿Y qué quiero decir por protocolo? Que el protocolo dice, hey, aplicación, tiene que haber una manera que te comuniques con presentación. Igual presentación es sesión y sesión a transporte, pero no dice cómo y no le dice a quién, solo dice que así debe trabajar Internet. Entonces vienen los desarrolladores de software y cuando empiezan a trabajar los comandos de redes del lenguaje de programación que están creando, ellos dicen, hey, el protocolo OSI hecho por tal persona, la IEEE, bla, 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 dice que para conectarse con la capa de presentación hay que hacer estos y estos pasos. No dice cómo, entonces el encargado del lenguaje de programación solo sabe cuál es el resultado final y pues ni modo, o sea, le toca improvisar y ver cómo hacer para enviarle los datos a presentación y de sesión a transporte. Ya en transporte ya no es problema del programador. Ya cuando llega a la capa de transporte ya es problema de más que todo del sistema operativo, porque el lenguaje de programación pide un token, el lenguaje de programación pide el puerto, o pide que se le asigne el puerto, pero él no lo asigna, a menos que lo sepa de antemano. Como por ejemplo el puerto 80 de las páginas web, el puerto 21-23 del protocolo FTP, creo que 21-23 o era 22-23. Ya lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a transporte. El puerto del SQL Server, ¿verdad? Que es un puerto pagado solo de ellos y nadie más lo usa. Entonces, pero ya cuando llega a red, esto ya forma parte del sistema operativo, ¿verdad? Y bueno, y así cada capa, cada quien tiene que ver cómo hace para contactarse con la capa inmediata inferior e inmediata superior. Entonces, la capa de aplicación es la que proporciona interfaz entre las aplicaciones que utilizamos. La capa de aplicación prepara la comunicación entre las personas para la transmisión en la red de datos, ya sea un juego, texto, audio o video, videollamada, TikTok, lo que quieran. Vaya, TCP/IP se adapta al modelo OSI. Podemos ver que en la capa de presentación
Bueno, estábamos hablando de aplicación y ahora vamos a hablar un poco de la capa de presentación. Aquí tenemos el modelo TCP/IP que está cubierto por la parte de aplicación. Entonces, realmente el modelo de redes ve a aplicación, presentación y sesión como un solo objeto, realmente. ¿Ya? Entonces, los que hacen los lenguajes de programación y los desarrolladores que utilizan los comandos de conexión a redes deben encargarse tanto de la aplicación que recibe y muestra datos, de la presentación de los datos, no al usuario como persona, sino la presentación a la capa inferior, ¿ya? Que sería la de... no es la de red, es la de transporte, sería la de transporte. Y luego el programador tiene que encargarse siempre de abrir y cerrar una sesión de conexión con un cliente. Ahora, si utilizamos lenguajes web como PHP, ASPX, etcétera, JSP, Ruby, Python, eh, qué sé yo, Go, cualquiera de los nuevos, entonces, Node.js, entonces ya eso se descarga del problema. La parte de capa de sesión y la capa de presentación ya lo ignora el desarrollador final, sino que se hace cargo de eso el que desarrolla y programa el servidor. Pero igual, si nosotros hiciéramos un programa en C++, tuviéramos que encargarnos de la presentación y de la sesión si no tuviéramos una herramienta como un servidor externo. Si alguien tiene una consulta, siéntase gusto de interrumpirme. Entonces, esto corresponde a la capa de aplicación. Ahora, ¿qué es lo que hace la capa de presentación? Ya aplicación creó los datos, o sea, yo escribí en mi WhatsApp y le di enter, ¿verdad? O le di enviar, y viene presentación y viene y codifica y hace conversión de datos, ¿ya? Entonces, no puede mandar los datos tal cual así como nosotros los creamos porque son ineficientes, hay que codificarlos. Luego tiene que tener una comprensión de los datos, no estoy hablando de la lingüística, sino que estoy hablando del proceso de qué significa cada dato. Hay datos enteros, hay datos en cadena, cómo se va a enviar. Y luego se encriptan los datos en los datos para la transmisión y la encriptación de los mismos. Generalmente la implementación de la capa de presentación no está relacionada con un stack de protocolos particular, ¿verdad? O sea que la parte de la presentación funciona en toda transmisión de internet, eso es lo que quiero decir ahí. Ahora, el modelo OSI, la capa de sesiones. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? ¿Estás ocupado? Sí, cuando te desocupé, me haces el paro, tírame una recarga, claro, de $2, Kyle, porfa, si puedes hacerme el paro. Una recarga, claro. Chicos, si no tienen, si van a tener una conversación privada, apaguen el micrófono porque estamos en clase. Bueno, entonces, vamos a ver. Las funciones de esta capa crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. La mayoría de las aplicaciones incorporan la funcionalidad de las capas 5, 6 y 7. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí como capa de presentación? Por ejemplo, el sistema de nombres de dominio funciona dentro de la capa de presentación. Para quien no sepa cuál es el sistema de nombres de dominio, es cuando ustedes escriben una dirección web. Vale, por ejemplo, si yo escribo aquí en mi explorador facebook.com, ¿verdad? Las computadoras no entienden facebook.com, eso no es para ellos. Es muy complicado llegar al servidor de facebook.com escribiendo facebook.com, no se puede. Entonces, las computadoras lo que hacen es que ellos tienen una base de datos de nombres de dominio en donde si ellos ven que está escrito https://www.facebook.com, ellos ya tienen una base de datos local, ya sea su computadora, el router o cualquier dispositivo de red, y dice, esta dirección web apunta a esta dirección IP, y ahí colocan la dirección de, ya sea de red de 32 bits o la de IPv6 que es de 128 bits. Entonces, y con eso es que logran llegar a su destino. Ahora, protocolo de transferencia de hipertexto. Nosotros de manera final vemos una página web con imágenes, video, audio, colores y movimiento. Pero en la capa de presentación esto debe modificarse a hipertexto, para lo cual se utiliza HTTP en la capa de presentación. Luego, protocolo simple de transferencia de correos.
Esto tal vez ustedes no lo pueden palpar directamente a menos que tengan instalado localmente un controlador de correos, ¿verdad? Como se me han escapado los nombres, pero pues, ustedes pueden instalar localmente Outlook como manejador de correos. A ver si ahí está, esta es una aplicación. Entonces, la aplicación Outlook es la que utiliza el protocolo de transferencia simple de correo para enviar correos y recibirlos. Ahora, si ustedes utilizan la página web de Outlook, ustedes realmente no están enviando correos. El que envía los correos son los servidores. Ustedes solamente envían información a través de la web. Es tecnicismo, pero a la hora que ustedes van a escanear una red y alguien esté conectado a Outlook.com, no van a poder ver el protocolo de correo, sino que lo que van a ver es información pasada a través de protocolo web. Donde van a ver las transmisiones de protocolo de correo va a ser entre el servidor de correo de Outlook, que es el que envía realmente el correo al destino. El protocolo de oficina de correos, el protocolo de configuración dinámica de host. Hay dos formas de configurar una red de computadoras para que tengan nombres únicos. Uno es el método estático y otro es el método dinámico. Entonces, el método estático es cuando ustedes entran uno por uno a las computadoras y configuran la dirección IP para que pueda conectarse a su router que ustedes lo tienen configurado para recibir ese rango de IPs. La otra manera es una configuración automática, en donde ustedes les dicen a todas las computadoras, pregunten por la dirección a su interfaz de salida. Y yo configuro el router para servir direcciones a quien las pida. Entonces, por ejemplo, si me voy al panel de control, esto no lo hago muy seguido, pero estoy seguro que no debo tener muchos problemas. Me voy al panel de control, me voy a Network e Internet y luego me voy a, ¿dónde es que está? View Network Status, Network and Sharing Center. Entonces, si ustedes pueden ver, yo aquí tengo en Network and Sharing Center, yo puedo ver cuál es mi conexión Wi-Fi que tengo y debería poder ver por aquí los adaptadores. Aquí está. Vale. Entonces, si le doy clic a cambiar la configuración de adaptadores, ustedes van a poder ver que aquí tengo yo dos tarjetas, ¿verdad? Tengo una tarjeta de red UTP que es por cable y tengo una tarjeta Wi-Fi que es pues por Wi-Fi. Entonces, incluso aquí me simboliza el estado de cada una. Esta no la tengo conectada, me dicen la X, y esta la tengo conectada a esta red que está aquí, y está en verde, tiene buena señal, bla, bla, bla. Entonces, si yo quiero tener una configuración automática, vamos a ver si aparece aquí. Le voy a dar clic derecho, propiedades, y aquí van a poder ver ustedes que yo aquí tengo mi red, y yo aquí tengo todos los elementos que está utilizando esta tarjeta física que tengo en mi laptop. Entonces, cuando yo me voy, por ejemplo, me puedo ir aquí al protocolo Internet Protocol versión 4 y aquí está el Internet Protocol versión 6. Si me voy a la versión 4 y le doy propiedades, ustedes pueden observar en esta ventana de que yo aquí tengo en general, dice obtener la dirección IP automáticamente. Esto quiere decir que mi computadora no ha sido configurada por un técnico para tener una dirección de salida a internet, sino que mi computadora cuando quiere conectarse a internet, él pregunta a la red. Yo le digo, mira computadora, conectate al Wi-Fi FA2325, que ese es el nombre de mi red Wi-Fi. Le doy clic aquí, aquí están todas las redes Wi-Fi disponibles y yo le digo, mira, conectate a esta es la clave. Viene la computadora, se conecta, pero no se conecta directamente, sino que tira así como un grito, ¡hey, me quiero conectar con vos! Algo así, ¿verdad? Entonces el router escucha que mi computadora le está hablando y ve que recibe el usuario y contraseña correcto y mi router le dice, sí, está bien, conectémonos. ¿Qué configuración tenés? Mira, le dice, yo tengo una configuración para obtener la IP, la dirección IP de forma automática. Entonces viene el router y si está correctamente configurado le dice, correcto, yo soy el que provee las direcciones IP. Y viene él y le entrega la dirección IP a mi computadora. Si por el contrario yo tuviera chequeado aquí utilizar la siguiente dirección IP, entonces mi computadora le diría de una vez, hey router, quiero salir a internet. Mi usuario ya me configuró la IP y la máscara. Entonces aquí está mi dirección IP y mi máscara, dame salida a internet. Si el router está configurado para recibir direcciones estáticas,
Entonces le voy a decir, sí, esta dirección es correcta de acuerdo a las que yo tengo permiso de usar. El router lo utiliza y le da uno salida a internet. Ahora, lo mismo podemos hacer si lo hacemos con la otra tarjeta. Por ejemplo, si yo le doy propiedades, yo puedo ver que aquí tengo el IPv4 y aquí tengo el IPv6. Entonces le doy el IPv4. El más nuevo es el IPv6, lógicamente, y es el que se está utilizando, pero el IPv4 para fines educativos es un poco más fácil. Y aquí también está configurado de forma automática, ¿verdad? Entonces, si voy a hacer una red entre 4 amigos físicamente, tendría que colocar una dirección estática porque no tengo un dispositivo intermedio que le esté diciendo a todas las computadoras cuál es tu dirección IP. Entonces tiene que ser estático. Si tengo un dispositivo intermedio como un router para comunicarlos, entonces yo puedo configurar mi router. De hecho, estos routers que les dan a ustedes en sus casas para tener internet son routers que no fueron hechos por las empresas que proveen internet. O sea, yo tengo Claro, pero este router no lo hizo Claro. Tiene el sticker de Claro, pero no lo hicieron ellos. Esto lo hizo una empresa X, tal o cual, que diseñó el router. Ustedes fácilmente pueden agarrar ese router, llevárselo para otro lugar, conectarlo, configurarlo y pueden armar su propia red LAN, ¿verdad? Para que hagan lo que quieran. Que no van a tener internet es otra cosa, a menos que lo configuren con otro dispositivo que sí tenga internet. Pero para hacer redes LAN funciona perfectamente, incluso es configurable. Entonces, bueno, aquí está, misma configuración. Aquí tenemos un Domain Name Service, ¿verdad? Que también sirve para conseguir automáticamente nombres de dominio DNS, de lo cual vamos a hablar más adelante. Entonces, vaya, veamos lo que es el protocolo IPv6, a ver qué nos muestra. Entonces, si me voy aquí a las propiedades, aquí voy a poder ver que aquí tengo otra vez IPv4, IPv6. Entonces, vamos a ver las propiedades de IPv6. Si ustedes observan, tienen las mismas cajas, de contenido, solo que donde colocamos la dirección IPv6, aquí, es mucho más grande, y es que en IPv4 teníamos 32 bits para colocar una dirección IP y en IPv6 tenemos 128. Entonces la cantidad es abrumadora. 2 a la 128 menos 1 es la cantidad de direcciones IP que puede generar si fuera binario. Y el problema es de que ya no es binario, sino que es alfanumérico, o sea que incluye todos los caracteres existentes, no solo en el teclado, sino también los caracteres escondidos, que son los que se utilizan para generar una dirección IPv6. Bueno, creo que los escondidos no. Entonces, solamente es alfanumérico. Entonces, eso amplía de una manera abrupta la cantidad de direcciones IP que tiene el mundo. ¿Verdad? Que como muchos años pasamos en hambruna de Internet por el diseño del IPv4, que nunca esperaron que todas las personas iban a querer Internet. Más adelante vamos a hablar de cuando fue creado el Internet. Entonces, bueno, también recuerdo haberles prometido que les iba a dar una clase sobre cómo configurar su router de su casa y la relación que tiene con los temas de redes de computadora, ¿verdad? Pero más adelantito. Entonces, bueno, esto es la parte de las redes. Y esto es el protocolo de configuración dinámica de host. Eso es de lo que les estaba hablando ahorita, para que viéramos de que sí se puede configurar automático cada computadora. Si nos vamos al modo consola, por ejemplo, aquí tengo mi modo consola. Espero vean del tamaño correcto. Yo de rato estoy hablando, pero no escucho respuestas. Están vivos, vean. Sí. Va, sí, aquí están. Me da miedo estar hablando y que se hayan ido, se hayan perdido la conexión o algo así. Bueno, entonces yo aquí tengo mi computadora. Si yo aquí coloco ipconfig, por ejemplo, van a poder ustedes observar de que, ¿dónde está? ipconfig, aquí está. Van a poder ustedes observar que aquí tengo Ethernet, adapter Ethernet, ¿verdad? Entonces, Ethernet es como decir red local, red LAN, ¿sí? Y lo que sucede es que el dispositivo se llama adapter Ethernet. No, ¿cómo es? Es al revés. Ethernet adapter es el nombre del dispositivo, que en este caso mi tarjeta de red por cable, el cable amarillo, que me dan ganas de desconectar este que tengo aquí enfrente solo para enseñárselos. A ver, espérense. Está difícil. Espérenme un segundo. Vamos a ver si puedo
Si puedo desconectar el cable para enseñárselos. Yo sé que ya lo han visto, pero es por ser educador, hombre. Vale. Lo desconecté. Vale. Cuando estoy hablando, se lo voy a presentar bien limpio, no se preocupen. Cuando estoy hablando de, ¿cómo se llama? De un cable Ethernet, de cable de cobre de 8 hilos, estoy hablando de este cable. Ah, ustedes no pueden ver lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Vale, espérense, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Voy a compartir la cámara. Fail to access camera. Oh, es porque lo está utilizando esto. ¿Cómo hacemos? Ya sé cómo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de la manera tradicional. Les voy a compartir otra vez mi pantalla. Vaya, ya está viendo mi pantalla. Quiero quitar esto, no se quita. Ok. Va, entonces, no se me había ocurrido antes. UTP categoría 6, ¿vale? Sí, pero yo quiero un cable armado. Aquí está, va, este. Entonces cuando les digo una red Ethernet de cable de cobre, me refiero a estos cables, ¿verdad? Que son los que ustedes han visto por todos lados cuando van a los centros de cómputo, etcétera, etcétera. Estos jack cuestan como, qué sé yo, 10 centavos, 12 centavos, algo así. Y el metro de este cable UTP anda valiendo como por los 15 centavos. Ahora, si nosotros queremos ponchar o armar el cable UTP junto con el jack que está aquí, entonces se necesita una ponchadora. El kit para hacer una ponchadora vale como $115, pero obviamente esa herramienta les va a servir por años para andar armando redes por todos lados. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora solo quiero que se fijen que a eso es lo que me refiero. Entonces, el adaptador Ethernet se refiere al dispositivo físico en la computadora que recibe este cable azul que les estoy mostrando aquí, ¿verdad? Y este Ethernet solamente está señalando que es una red LAN en la que se puede formar con él. Si ustedes se fijan, si se acuerdan, estaba desconectado, Media State desconectado, conexión específico de Domain Name Service no tiene asignado, y aquí tengo mi otra tarjeta. Entonces aquí tengo mi tarjeta Wi-Fi, Wireless LAN Adapter, así se llama, adaptador de red de área local inalámbrico, y tiene una conexión de área local, es la conexión de área local 3 y está desconectado. Y usted dirá, ¿cómo es que tiene internet este hombre? Bueno, pues porque esta es virtual, ¿verdad? Es de mentiritas. Vean, de estas dos, la que es la original es esta. Wireless LAN Adapter, adaptador de red LAN inalámbrico Wi-Fi, ¿verdad? Entonces esta sí está activa. No tiene una conexión específica de DNS, o sea que estoy utilizando la que fluye en la red, la que no necesita una dirección, sino que yo grito, quiero saber la dirección IP de facebook.com y alguien me responde, es tal dirección IP, vaya ahí está Facebook. Quiero entrar a Outlook y viene el DNS por defecto y me responde, Outlook está en esta dirección, vaya ahí. Entonces, cuando digo dirección me refiero a direcciones como esta, ¿verdad? FE80, 4.1AF, 2.95D6, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando digo una dirección IPv4 me refiero a esta, 192.168.1.2. Entonces, con esas direcciones que se identifica mi computadora y cómo le caen paquetes a mi computadora. Ahora, esto tiene un proceso más complicado de lo que aparenta. Si ustedes colocan 192.168.1.2 en su computadora, muy posiblemente no me van a alcanzar, porque tienen que pasar a través de direcciones IP públicas hasta llegar a mi dirección IP privada. Entonces tienen que tener conocimiento de redes para saber más o menos lo que están haciendo. Aquí tenemos la máscara de red, que tenemos que aprender de dónde sale y cómo se calcula, ¿verdad? Es un proceso matemático relativamente simple, pero algunos estudiantes han demostrado que pues, les puede costar más de lo que uno puede pensar.
pero bueno, es en fin característica de cada quien. Es proceso matemático siempre, solo hay que aprenderse el proceso, pero en sí las iteraciones matemáticas que se hacen son bien fáciles, ¿ya? Hay que trabajar con números binarios y cosas así, lo vamos a ver más adelantito. Entonces, y aquí tenemos mi gateway por defecto, mi default gateway. Entonces, ¿y qué es el gateway? Es la puerta de salida a internet. O sea, la computadora dice, me quiero conectar a través del Wi-Fi al celular del docente. Y bueno, no necesita la puerta de internet, sino que simplemente es como que vivamos en la misma casa. Hey, celular, soy la computadora, necesito pasarte tal dato. ¿Ya? A menos que hablen por WhatsApp. Sí, porque si dos personas viven en una misma casa y se mandan un mensaje por WhatsApp, no se comunican entre ellas, sino que ellas se comunican con el servidor de WhatsApp. Entonces yo tengo que mandar mi mensaje al servidor de WhatsApp, o sea que tengo que usar internet, y luego el servidor de WhatsApp tiene que enviar el mensaje al destino. Él se encarga de esa parte, sirve como mediador. Entonces, en ese caso, si se va el internet, dos personas con WhatsApp en una misma casa no pudieran comunicarse, ¿sí? Eso es algo relativamente obvio por practicidad, o sea, todo lo hemos vivido, pero es importante saber por qué suceden así las cosas. Entonces, si yo necesito salir a internet, yo tengo que ir a la puerta. ¿Y cómo voy a la puerta? La computadora pregunta 192.168.1.1 y viene esta dirección y responde si está activa. Aquí estoy, ¿para dónde te quieres ir? ¿Verdad? Entonces, es más o menos así. Ahora, hay otro comando que se llama ipconfig, creo que es pkO, ahí está, en donde les muestra toda la información. ipconfig, ¿dónde está? Se me trabó el mouse. ipconfig pleca all, aquí está, ipconfig pleca todos, ¿verdad? Y aquí muestra toda la información de la configuración de la capa 3 del modelo OSI, o sea, la dirección IP Internet Protocol, ¿verdad? Entonces aparece el hostname, Rafa, el tipo del nodo híbrido, el tipo de enrutamiento no, proxy no. O sea, ¿por qué no tengo enrutamiento? Porque mi computadora no es un router. Y para eso tengo un router instalado en mi casa, que es el router que les da Claro, Tigo, Digicel y todas esas empresas. La información del Ethernet, si ustedes se fijan, yo les había hablado en el capítulo anterior, les había hablado que existe una dirección física y una dirección lógica. Entonces, con el pleca all o pleca todos, vamos a poder ver la dirección física de nuestros hardware instalados en nuestras computadoras. Aquí está, 04D4C47936C es la dirección física de mi tarjeta de red. Es única en el mundo, no puede haber otro en el mundo que tenga esa misma dirección. Si hubieran dos tarjetas de red con la misma dirección física, entonces el router cercano tira un anuncio y empieza a hacer una propagación a través de todos los routers que esa tarjeta de red está baneada. Entonces mi tarjeta de red con esta dirección física y la otra tarjeta de red con su dirección física quedan bloqueadas para toda la vida. Y no queda otra opción que botarla y comprarse otra. Entonces, lo mismo sucede con mis LAN, deben tener sus direcciones físicas, si no, no funcionan. ¿Vea? Y aquí tenemos mi LAN, vea que aquí tiene mi dirección física. La dirección física es como el nombre del circuito, pero es muy importante en el proceso de transmisión de datos de redes, ¿verdad? Y aquí está toda la información, incluso el identificador físico de la tarjeta por IPv6. Ah, no, este es el DHCP. De aquí sacamos las direcciones IP dinámicas. No se preocupen, con el tiempo vamos a ir entendiendo más todo esto. Bueno, sigamos. No se me dio el tiempo. Bueno, entonces tenemos aquí esta parte. Los protocolos de la capa de aplicación de TCP/IP más conocidos son aquellos que proporcionan intercambio de la información del usuario. Por ejemplo, aquí tenemos el Domain Name Service, el DNS, que es el que les había dicho, que transforma las direcciones web, como ustedes las escriben, en direcciones IP, o direcciones de la capa 3 Internet Protocol. Luego tenemos el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que transforma hipertexto en páginas web visuales, como imágenes, colores, direcciones, enlaces, movimiento, etc. Luego tenemos el protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo de transferencia simple de correos, que lo utilizan los servidores de correos o los clientes de correo, pero no las páginas web de correo, ¿sí?
Por ejemplo, un cliente, el Outlook, la aplicación Outlook de la local utiliza ese protocolo. También había Firebird, creo que se llamaba es un open source, una aplicación open source para envío y recibo de correos. Thunderbird. Thunderbird, gracias Sergio. Sí, que como hace tiempo fue que lo vi. Gracias. Luego tenemos el FTP, File Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de archivos. Hay algo muy peculiar con este FTP, les voy a contar. O sea, FTP fue diseñado para que sea más eficiente transferir archivos entre una computadora A y una computadora B. Pero varias veces ha quedado demostrado de que HTTP, el protocolo HTTP, sube archivos más rápido que FTP. Entonces, pero bueno, es cuestión de perspectiva. Podría ser el servidor que tiene preferencias por páginas web que por FTP, qué sé yo. Pero yo varias veces he visto que HTTP sube un archivo más rápido que por FTP. Y usted, como sabe, me puede decir. Porque cuando ustedes hacen un formulario web, cuando programan en web, ustedes colocan ahí un input type file, un tipo de entrada archivo cuando están haciendo el form. Entonces, por ahí yo puedo subir un archivo al servidor, digamos un archivo de 1 GB, a ver cuánto tiempo se tarda. Luego, yo puedo utilizar un cliente FTP. ¿Cuáles son los clientes FTP? Se me ha olvidado. ¿Mozilla? No era Mozilla. Ya le voy a decir. FileZilla, creo. FileZilla, ese, sí, gracias. FileZilla. Aquí está. FileZilla. Vaya, FileZilla es un software que puede funcionar. Ustedes descargan el servidor y lo instalan en su computadora y ustedes se convierten en un servidor de archivos. Solo les haría falta una dirección IP pública para que todo el mundo los alcance. Y luego está el FileZilla Client, que utiliza el protocolo FTP para subir y bajar archivos del servidor. Entonces, yo puedo subir un archivo por web y se tarda tanto tiempo. Luego utilizo un programa con protocolo FTP y yo me he fijado que se tarda más. Sin embargo, a pesar de eso, el FTP tiene mucha utilidad para procesos automáticos. Si por ejemplo yo quiero hacer una aplicación o quiero utilizar los comandos de transferencia de archivos, y si ven ustedes aquí tengo una granja de servidores conectadas a un switch, y este switch está conectado a este router que es el que le da salida a internet. El switch se encarga de multiplicar la entrada de internet. ¿Está claro? O sea, tengo muchos dispositivos, servidores, que todos juntos se llaman granja de servidores. Aquí tengo un switch que se simboliza por este elemento que se encarga de distribuir el internet de la red LAN, que cuando es una granja de servidores ya es difícil decirle red LAN, pero digámosle así por ahora. Y luego aquí tengo mi router, que el router es el único que tiene la verdadera capacidad de salir y entrar de internet. ¿Qué tiene el router de característica especial? Primero, no tiene muchos puertos, lo más 2 o 4, ya con ganas 6. ¿Verdad? Y cada uno de esos puertos del router tiene muchos gigas de conexión. Si estamos hablando de un puerto de 100 gigas, un puerto de 10 gigas UTP, puede tener interfaces de fibra óptica. Y un switch, no, un switch es más simple, pues sí, recibe el grueso del internet y luego lo distribuye a todas las computadoras. Entonces, si yo quiero hacer un programa que transmita datos del servidor A al servidor Z, por ejemplo, debería utilizar FTP porque HTTP no está hecho para funcionar en modo consola. HTTP está hecho para funcionar en clientes web. Entonces, es más difícil. Sin embargo, FTP sí está hecho para funcionar en cualquier circunstancia, por comandos, por consola o como sea. Por eso es que todavía tiene su lugar y yo realmente no creo que el protocolo sea más lento. Yo creo que los routers le dan prioridad a las páginas web. Pero bueno, eso es discutible. Vaya, software de la capa de aplicación. Vaya, vamos a ver. Las aplicaciones reconocidas por la red, las aplicaciones son los programas de software que utiliza la gente para comunicarse a través de la red. ¿Sí? Y también tenemos tanto las aplicaciones como los servicios. En este caso, los servicios que en Linux se conocen como daemons o demonios, ¿verdad? Son otros programas que pueden necesitar la ayuda de los servicios de la capa de aplicación para utilizar los recursos de red.
Si quieren veamos algunos. Le doy control al suprimir. Yo sé que ustedes no lo van a ver porque cuando se bloquea la pantalla, los que están viendo el video no lo ven, solo yo veo la pantalla bloqueada, pero cuando le doy control al suprimir, van a poder ver un submenú. Ahí le dan Task Manager o Administrador de Tareas. Entonces les va a abrir esta ventana que yo estoy seguro que ya la pueden ver. Y aquí ustedes pueden ver cuáles son las aplicaciones que tengo funcionando y tengo los procesos de background. Entonces, muchas de estas aplicaciones pueden tener varios hilos de procesamiento en el background o en el fondo que no tienen una interfaz visual. Por ejemplo, yo aquí tengo esta aplicación que tiene interfaz visual, entonces entra en estas 8 que están aquí. De hecho, aquí está, Task Manager. Luego, estas aplicaciones de aquí pueden necesitar más de un hilo de procesamiento. Si no saben qué es un hilo de procesamiento, les recomiendo leer someramente, superficialmente, lo que son los programación de multihilos, ¿verdad? En los lenguajes de programación. Esto tiene mucho impacto en lo que se refiere a programación en inteligencia artificial. Vean si un lenguaje de programación puede o no puede manejar multihilos o cómo los maneja. Pero bueno, la cosa es que cuando ustedes están programando, su programa tiene un hilo de procesamiento. Si ustedes quieren otro hilo de procesamiento, hay que aplicar los comandos especiales para eso. Entonces, al utilizar un segundo hilo o más, entonces su aplicación ya tiene procesos de background, que son los que aparecen aquí, ¿verdad? Entonces, estos procesos de background o de fondo, ¿verdad? Trabajan sin interfaz, pero necesitan tener una aplicación funcionando, ¿sí? Porque ellos sirven a una aplicación principal. Para el caso, yo aquí tengo Camtasia, Opera, PowerPoint, Task Manager, dos líneas de comando, el Windows Explorer y un archivo de Word abierto. Y aquí puedo ver el consumo de cada uno y si ustedes se fijan, aquí está el consumo de red. Entonces yo puedo observar aquí cuánta transmisión de red está teniendo. En este caso, Opera está transmitiendo datos porque a través del explorador web es que estoy haciendo la videollamada, ¿verdad? Y aquí tengo un GPU funcionando en forma tridimensional, ¿vea? Para los que tienen conocimiento de tarjetas de red, de tarjetas visuales, pues ahí está. Luego aquí tengo que estoy grabando la clase y pues como pueden observar tiene un uso de poder alto, ¿verdad? Pero no es eso lo que he venido a hablar ahorita. Ahora, están los procesos y sus subprocesos, que es lo que encaja con esta primera parte de aquí que les he explicado. Y luego están los servicios, que son estos que están aquí al final. Entonces, si me voy aquí al final, van a poder ver cuáles son los servicios que tengo levantados, ¿verdad? Aquí tengo el nombre del servicio, aquí tengo el PID, que es el Process ID o el identificador del servicio, en este caso el 3748. Tengo una descripción que fue el que le colocó la persona que programó el servicio. Ustedes no solo pueden programar software, también pueden programar brokers, también pueden programar servicios, ¿sí? Un servicio ni siquiera necesita interfaz gráfica. Entonces, aquí tengo el Adobe ARM Service levantado, aquí dice Running, ¿verdad? Y aquí está la descripción. Estos servicios usualmente se despiertan o se levantan cuando se enciende la computadora y están funcionando todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en servicios están instalados también lo que son los servidores. Cuando montan un servidor, aquí se refleja levantado. Es bueno que revisen los servicios de vez en cuando porque cuando uno instala un programa y no lo usa, muchas veces los programas que nosotros instalamos dejan servicios funcionando y nos quitan poder de procesamiento y uno dice, es virus, y luego uno reinstala el Windows y ya ves, era virus, funciona rápido. No, pero no es así. Simplemente hay muchos programas abusivos que levantan un servidor y aunque nosotros no usemos la aplicación, el servidor el servicio está en línea, está corriendo y a veces está conectándose a internet. Entonces aquí le doy clic derecho y stop y detengo el servicio en dado caso no lo use. Si le doy clic aquí en status, voy a poder ver todos los que están levantados. Hay muchos de estos servicios que corresponden al sistema operativo, así que tienen que saber lo que están haciendo, ¿verdad? Como por ejemplo este DNS Client, si lo bajo, supuestamente, no debería poder entrar a ninguna página de internet a menos que escriba directamente las direcciones IP. Aquí está el cliente de HCP. Si lo bajo, yo no voy a poder tener internet porque este cliente es el que consigue el nombre de mi computadora para navegar en internet. Entonces tendría que ingresarlo estáticamente el número y configurar mi router para recibir direcciones estáticas. Bueno,
tantas cosas. Cerramos esto y sigamos. Bueno, creo que aquí tenía algo de... Bueno, ahí está. Esas son las aplicaciones. Y ahí se ven los servicios. Wow. Bueno, sigamos. Aquí tenemos el 313, aplicaciones del usuario, servicios y protocolos de la capa de aplicación. Vaya, ¿cuáles son las aplicaciones del usuario? Vaya. Un solo programa ejecutable debe utilizar 3 componentes e inclusive el mismo nombre. Yo sé que no ha quedado claro, cálmense. Por ejemplo, al hablar de Telnet, podemos estar refiriéndonos a la aplicación, al servicio o al protocolo. Como ustedes habrán visto, el protocolo TCP/IP en su capa de aplicación, él posee 3 capas del modelo OSI. La capa de aplicación, capa de presentación y la capa de sesión. Entonces, si yo soy un técnico en redes o un programador, cuando yo digo tal software que se conecta a internet, como el cliente de Outlook, yo me puedo estar refiriendo a una de las 3 capas, a la interfaz visual, a la capa de presentación o a la capa de sesión. La capa de aplicación se basa en funciones de las capas inferiores para completar el proceso de comunicación. Aquí lo podemos ver. Entonces, tengo mi capa de aplicación, que en este caso yo he decidido generar una aplicación o, en su defecto, un servicio. Luego, las aplicaciones proporcionan la interfaz humana para que las personas puedan interactuar. Los servicios siguen los protocolos para preparar los datos para la red. Entonces, una persona puede generar video, audio o información en bruto, ¿verdad? O un mensaje de texto, ¿verdad? Como regreso a las 5 a través de un iPad, iPhone, lo que quieran. Entonces, la capa de aplicación. Luego, esta información debe bajar a través de todas estas capas e irse a internet, ¿verdad? Yo para que se entienda, por eso lo dejé así. Entonces, funciones de los protocolos de la capa de aplicación. Los protocolos de la capa de aplicación que se implementan en los hosts de origen y destino deben coincidir. Eso quiere decir que si yo tengo WhatsApp en mi computadora origen, en mi destino debe haber un WhatsApp recibiéndolos. ¿Sí? Yo sé que parece una tontería mencionarlo, pero sí tiene mucha importancia que lo tengan muy en mente a la hora de estar configurando redes de computadora. Porque estamos acostumbrados a trabajar con WhatsApp y sabemos que por Facebook no puedo recibir WhatsApp. Pero configurando software de redes y dispositivos y protocolos, más de alguna vez puede darse la confusión y creer que los paquetes de un protocolo pueden caer en otro, así es que hay que tenerlo muy claro. Muchos tipos de aplicaciones diferentes se comunican a través de las redes de datos. Ahí lo que queremos es que se den cuenta que es una amplia gama de aplicaciones que están entrelazando paquetes y datos, y a la hora de examinarlo, especialmente de un Wireshark, puede que tengamos problemas. Le voy a recomendar al instructor práctico que hagan una práctica, valga la redundancia, de Wireshark. Y yo quiero hacer la del router aquí local, pero le voy a preguntar si la quiere hacer él, para que estén traveseando su propio router durante la práctica. Ojo que se les va a caer el internet cada vez que modifiquen algo en el router. Define los procesos de cada uno de los extremos de la comunicación, eso es el protocolo. Define los tipos de mensajes, el tamaño. Ya ven ustedes que Twitter no permite más de tantos caracteres, entonces tiene su propia restricción. No es restricción de protocolo, esa es una restricción de software. Define la sintaxis de los mensajes. Ya ven ustedes que se colocan paréntesis, y paréntesis. En la mayoría de programas de mensajerías aparece un like. ¿Ya? Define el significado de los campos de información. Define la forma en que se envían los mensajes y la respuesta esperada. Y define la interacción con la próxima capa inferior. Eso es protocolos en general, pero aquí lo están hablando desde la perspectiva de la capa de aplicación. Ahora, bueno, esto ya es el modelo cliente-servidor. Realmente siento un poquito cansada la garganta, chicos. Ve, chicos, ¿tienen alguna pregunta o duda, algo que me quieran comentar?
Campeones, hablen. No, ninguna. Buenas, ¿quién habla? Hola. Hello. Supongo que no voy a preguntar nada. Bueno, voy a dejar hasta aquí lo que es la clase. Les voy a seguir explicando otras cosas. De todos modos tengo 50 minutos grabados. Pues lo voy a convertir en video, lo voy a subir a YouTube y se lo voy a poner en el campus virtual. Y ya les digo, bueno, primero voy a